que tu soporte va a tener que ver de alguna manera, tener alguna relación con lo soportado, ¿sí? Que no sea una figura que no tenga nada que ver, que quizás se emparente desde lo proporcional, que quizás tenga un sector que defina claramente que va a estar en contacto con tu volumen original y no con otra cosa, ¿se entiende? Sí, Hacerlo con ese criterio, pensarlo desde ese criterio. Bueno, listo, anda a Dale, hacerlo, pero dale. Perdón, metele Diego, porque ya estamos en agrego, definiciones. Dale, agrego un agregue. poco para todos, en realidad, tomando un poco como ejemplo estas dos primeras propuestas, sumando a esto que decía Diego, de que piensen a la estructura en función de su volumen, ¿sí? No piensen como una estructura separada y después le pienso cómo lo voy a colocar al volumen. Piensen en el conjunto de cómo va a quedar todo eso soportado. Y por otro lado, hagan propuestas con elementos laminares, hagan propuestas con elementos lineares y prueben también propuestas donde empiecen a involucrar ambos elementos, láminas y líneas. Entonces van a ver que la generación de propuestas donde mezclen lámina y línea, por ahí les puede generar estructuras de soporte de ese volumen un poco más interesantes. Incluso tratan de buscarle algún criterio de decir, bueno, la lámina la utilizan en un lugar donde va a soportar la base y después los elementos lineales son los que completan esa forma de estructura para llegar a soportarlo, ¿sí? Entonces, traten de mezclar ambos componentes y no quedarse solamente con láminas o líneas. Ojo, no digo que no trabajen algunas propuestas solo con lámina y otras solo con líneas, pero hagan la búsqueda también con los dos elementos. ¿Se entendió? Sí. Bien. Bueno, avanzar entonces. Bueno, ¿Alguien tiene alguna duda? Perdón, Alejo, ¿alguna duda? no, está bien, yo entendí todo. Bien. Gracias. ¿Alguien más tiene para mostrar que quiera revisar cómo viene con el desarrollo? Yo quería hacer la corrección. ¿Cómo hago? ¿Comparto pantalla? ¿Tengo un Word? Sí, Ok, me parece bien. ¿Ahí se ve? ahí Sí, va. Genial. El volumen que elegí es un círculo con un triángulo. ¿Bien? Bien. Nada, acá explico un poco que lo hice de porcelana fría. Abajo tiene un hoyo. Básicamente eso. Nicolás, que las propuestas de la etapa A, de los volúmenes de la etapa E, son volúmenes cerrados, ¿sí? No son huecos. No Bueno, está igual. mal porque se resuelve fácil, ¿sí? Pero Sí, piensen en que claro. son volúmenes cerrados. Claro, claro. Bueno, entonces eso descarta solamente un soporte, pero los otros 4 están todo bien. Bien. Este es el primer soporte. A ver si lo tengo acá. Es como un cosito así. ¿Se entiende más o menos? Cosito. Cosito, así lo bauticé. Hicimos en el lunes, el soporte tenía que indicar cómo va a ir puesta la figura. ¿No? y perdón Hola. que me meta, Nicolás. Sí, Lo sí. ideal sería, para que entiendas, que haya una correspondencia entre lo que es lo que vos generaste, el volumen de la primera parte, y esto sería lo que lo tiene que soportar, que sostener, ¿sí? Entonces, si hay una correspondencia formal, uno cuando ve eso que lo soporta, entiende formalmente cómo va acomodado ese volumen de la parte A. ¿Se entendió? Claro. Sí, 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 Bien. sí. Bueno, eso. Con solo verlo, perdóname, con solo verlo Sí, sí. uno se da cuenta. Genial. Bueno, eso traté. En algunos me salió mejor, en algunos me salió peor. Nada, esto lo traté de ejemplificar con el semicírculo que hay acá. Significa que acá va a ir algo cilíndrico. Y también con los colores.
Sí, igual una cosa, perdón, Nicolás, quizás ¿Sí? vos armás todo sobre una base. Armás el Sí. soporte, que es la parte celeste, y la parte negra sobre una base. La idea sería Sí. ver cómo esos dos elementos se vinculan sin que esté la base. Como un avance de propuesta sería eso. Sí, Y por otro ok. lado, por ahora no, mi visión sería que no le pongas colores, que no sea solamente que uno sepa cómo se va a ubicar por el color que tiene, sino por la forma. Así, para que no te confundas, trabajá con colores, el propio color Ok. del material, entonces te va a ayudar bastante eso. Y empezá a ver cómo ese elemento que vos pones en en la parte circular y esa otra parte laminar, cómo se unen para formar una estructura sola sin la base. Esa basecita Sí, 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 como sí. de palitos que tenés ahí, Sí, cómo, sí, palitos de cómo lado. sacarías y lo unirías con el otro y que quede una estructura. Ok, ¿Sí? ok. Sí. Bueno, le saco lo de los colores. Fíjate, No, Nico, te que va también a ayudar ahora. Ahora te va a ayudar, después sí. Claro, Siempre claro. en A diseño ver, los es primero colores, yo lo había forma y después pintado. color. Yo lo había pintado de base para que no se vea mugroso el material, más que nada. Minutos ilimitados, ok. Dice que, o sea, después se me ocurrió que como la parte triangular es de un color y la parte circular es negra, podría indicarlo así, pero no fue la idea básica. No está Eso, mal el uso de color. ok, A ok. ver, lo que nosotros por ahí planteamos es que en un primer desarrollo, ¿sí? Como el objetivo es que puedan familiarizarse con la forma, primero trabajen la forma sin color, si querés pintarla todo el mismo color, en este caso Sí, sí, no sí. hay ningún problema, está bien como pensaste vos el uso de color, pero primero queremos que, de hecho en el desarrollo de productos, la idea es que el producto a través de la forma comunique, y después el uso de color es una herramienta para terminar de comunicar algo que ya la forma me está dando y el color lo refuerza. Claro, ¿Sí? es como un agregado. Ok, Exacto. En esta instancia, como te decía Mari, vamos a tratar de que la forma sea lo que me está comunicando. Y después, a futuro, trabajaremos con cómo el color refuerza la comunicación. ¿Sí? bien. Sí, Como una vez resuelto todo, o sea, por eso, y más en los primeros trabajos tratamos de que la aplicación del color sea lo último que se haga, tanto de color como de textura. Porque vos primero tenés que lograr que tu producto transmita lo que vos querés transmitir desde la parte formal y a lo último es como el remate, decir, bueno, con esto no hay chances de que haya equivocaciones, le pones el color y la textura. Pero claro, mientras, eso tendría que pasar, que se tendría que entender solo sin la aplicación de color. Después lo van a terminar aplicando, pero es como un trabajo casi de las últimas dos clases, para ponerlo en cronograma, el color ok, se pone en los últimos momentos. Por ahora. bien. Después van a ver que no, Ok, pero bueno, por ahora es así. ok, Para que les ok, sirva más ok. fácil a ustedes. Nico, otra cosa, a ver, para que les sirva a los demás por las correcciones por ahí que están haciendo también. Fíjense qué parte quieren que se vea del elemento que ustedes generaron, el volumen en la primera parte. ¿Cuál cara quieren que sea que se vea primero, que se exponga, que la vea el usuario, ni bien vea el producto? Y jueguen con esto de la línea y la lámina para ese soporte, que no sea un volumen, porque no lo tiene que ser. Entonces jueguen con la línea, jueguen con la lámina, no quizás solo línea o solo lámina en las propuestas. A ver, te lo digo a vos para que también escuchen los chicos y puedan jugar con esta idea Sí, 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 y sí. generar otras propuestas, ¿sí? Ok, ok. Bueno, este segundo soporte, en las correcciones, tipo las correcciones del lunes, nos mostraron, no me acuerdo, creo que está acá el profesor, no me acuerdo su nombre, ¿Diego? Diego, nos mostró distintos soportes y cómo funcionaban. Y nada, hice este, que muestra, o sea, muestra esta parte del triángulo, Sí. porque nos mostró un soporte que no soportaba toda la estructura, sino que en conjunto con la estructura se mantenía parado.
que era, creo que era un soporte de micrófono, pero lo usó para una interna. Bueno, fíjate que vos en esta propuesta no hay duda que va apoyado así tu volumen, Claro, porque las láminas están indicando la posición correcta y que no puede ir la parte circular porque no no entra. podría Se corresponder corre, esa forma, claro, ¿sí? se corresponde la lámina con la forma del volumen, ¿sí? Claro, A eso claro. es a lo que nosotros vamos, Bien. que está bien. Lo que no se Gracias. entiende bien es cómo está sujetada la otra parte, o sea, la parte circular queda apoyada sobre la mesa, digamos. Sí, no, acá está. Claro, es un coso así y la parte circular queda acá, sobre la mesa. ¿Se entiende? Mm, Sí. sí. Pero apoyan la mesa, ¿no? Claro, claro, Porque es apoyo en la como más mesa. pesado. Claro. Claro. Acá estoy con el ejemplo, si lo quieren. Acá tengo el ejemplo si lo quieren reforzar. No se te ve a vos, Diego. No se te ve. Bueno, a ver, espera que cambio de... Ah, mirá, estaba de cámara. ¿Ahí me están viendo? No. Bueno, Ahí está. a lo que me refería... ¿Con quién estaba hablando? Por Nicolás. ¿Porco? Sí, Sí. ¿Nico? sí. Bueno, ahí está. El ejemplo que había usado era de modo conceptual, ¿sí? Vos decime si se escucha bien. De modo conceptual estábamos hablando y describiendo un soporte de características laminares, laminar en un sentido y laminar en forma perpendicular, que claramente indicaba que lo soportado iba en un lugar y otro lugar. ¿Me seguís? Claro, sí. ¿Se entiende? Sí, fue el principio que usé ¿Estamos? para hacer esta Bueno. cosita. Vos repetime cada tanto porque pierdo que si no pienso... Bueno, ahí está, listo, ok. De modo conceptual era que habíamos puesto este ejemplo. Entonces, nos damos cuenta que acá falta algo. Ahora conseguí el micrófono. El micrófono puedo entender lo que es nuestro objeto, ponerle que haya nuestra triada, que haya arrancado de un círculo, haya pasado por otro y culmine en otro. Bien. Lo que pasa es que, en este caso, esto es un ejemplo. Lo que nosotros estamos persiguiendo un poco, que el soporte evite que su producto toque el piso, con lo cual deberíamos decir que el soporte tenga alguna característica que evite que el volumen toque el piso. Simplemente era eso el comentario. O sea que los soportes tienen que hacer que el objeto no toque el suelo. A Bien, ver, ¿no? es parte del ejercicio, es una búsqueda esto, estamos tratando de que ustedes comprendan el concepto más que nada, ¿sí? Después ese tipo de cosas, una vez interpretado el concepto, es más sencillo de llevar a la práctica. El tema es el concepto, que ustedes vayan fijando conceptualmente de qué estamos hablando cuando hablamos de volumen, cuando estamos hablando de elemento que va a soportar a otro, de lectura de ese elemento que va a ser soportado, de elemento de lectura que va a tener ese elemento de base que va a indicar que el elemento va apoyado ahí y no en otro lugar, ¿me entendés? Conceptualmente. Incluso, Nicolás, pienso en esto de cómo hacer para evolucionar esta propuesta que me parece interesante. Una forma de evolucionar por ahí sería pensar en que si la lámina es la parte que soporta la parte triangular, como por ahí una línea contiene la parte más circular. Y desde ese lugar, vos estás usando un concepto como utilizar tus herramientas formales para comunicar cómo ubicar ese volumen en tu estructura. ¿Me explico? Sí. Ok. Bien. Ok. Lo voy a ir tirando para ese lado. Igual, insisto, como primeras aproximaciones está muy bien. Ok, bien.
Igual Después tenés está más todavía, este. veo. Bien. Mirá, Sí, hice los 5. el último ejemplo, Nicolás. El último ejemplo, Nicolás. Sí, ¿Lo ves esto? sí, Claramente parece el soporte de algo. sí. ¿Sí? Claramente acá tiene un espacio que me está indicando que va algo circular. Y en este Claro, lugar claramente va algo que no es circular. Irá encajado, acá va apoyado. ¿Sí? No deja de claro. ser un soporte laminar, y que quizás cuando esto se hizo en función de mi necesidad de soportar algo circular, o esto, qué sé yo, no sé. Claro, sí, En sí, sí. realidad creo que va una tacita. Y en otro lugar va un elemento de otras características. ¿Sí? Entonces, Sí. claramente el soporte está diseñado en función de lo que tengo que soportar. Eso era el punto. Ok. Y de paso se ve mi soporte celular, que claramente fue pensado con un criterio, mira vos, ¿no? Claro, claro, muy Se retira el profesional. soporte del celular. Ok. Eh, ¿Este soporta bien? Bien. Ok, Sí, perfecto. ok. Este es Bueno, lo ¿qué más? mismo que el que me dijeron. ¿Cómo? Dale, Bueno, dale, seguí. este es el mismo esto es el mismo concepto que sostenía la parte del triángulo y la parte circular estaba en el suelo, solo que al revés. Este sostiene la parte circular. Y el último era este que le puse una especie de encastre. Por eso tiene la parte del hoyo acá adentro. Así, Ujú. encastra en el coso este. Pero supongo que no sirve, ¿no? Bien. Tipo no cuenta. No, a ver, lo que te había dicho Julia es que estábamos tratando siempre de pensar que eran transiciones de figuras cerradas, ¿sí? En este caso, conceptualmente lo tuyo es correcto, porque estás mostrando cómo con el sistema de macho y hembra hay un elemento del otro y que está invitando a que soporte. Con lo cual, conceptualmente es correcto. No es lo que estamos solicitando nosotros, pero, a ver, se valora el trabajo y se valora la búsqueda. Ahora, hay que ver cómo el resto del elemento, más allá del elemento de encaje, como el resto de tu soporte, de alguna manera mantiene una coherencia formal, o tiene una línea, o tiene algún argumento desde la forma que lo hace parte de tu elemento a soportar, ¿se entiende? Sí. Ok. Sí, Estos son los sketches de los soportes. y tengan en cuenta que nunca descarten el trabajo que hicieron, nunca es que hay algo mal, ¿sí? Son propuestas y cada propuesta siempre tiene algo para rescatar y para que puedan reformular, y en función de la devolución o incluso de su autocorrección en función de lo que se habló en clase, puedan hacer un replanteo de eso que hicieron por algo nuevo, ¿sí? O con alguna modificación. Así que yo no descartaría nada de lo que hiciste, sino que vería cómo estas propuestas reacondicionar, buscarles una vuelta más, ver cómo podés involucrar las líneas, que veo que en general tus propuestas son más bien laminares. Entonces, Eso es tómenlo porque como... yo pensé que los palitos de lado se consideraban lineales. Piensen que una línea, a ver, tiene que ver todo como una percepción, el tema de una línea, una lámina, un volumen, ¿sí? Si lo que vemos acá se percibe como una lámina, porque el largo y el El anterior ancho, anda, Nico. ¿Este? Ese. Veamos, coincidiendo con lo que estaba diciendo Julia, y agregando, es un mensaje para todos, todo lo que se haga
todo lo que se haga está bien, aunque después lo tengamos que corregir o ajustar. Lo único que está mal es no hacer. Quiero que quede claro esto. Venir a corregir o a mostrar algo donde se nota que no hay trabajo es lo único que está mal. Preferimos ver 30 cosas que están mal o más o menos que una que está más o menos. Porque de las 30 algo bueno hay. Y el hecho de que ustedes trabajen significa que vayan comprendiendo y vayan poniendo en práctica lo que van incorporando. Entonces, siempre ante la duda, hagan. No vengan nunca a una corrección con una cosita ahí a medias, que la hice recién en la espalda del colectivero, no, porque no pueden viajar, pero recién ahora subiendo la escalera. Siempre ante la duda, hagan. Acá vemos mucho trabajo, y está bueno porque tenemos de dónde tomar puntos de opinión. Esta propuesta, tercer soporte, la veo como una estructura de caminar, contenedora, que cumple con el objetivo de invitar a ubicar tu producto, tu volumen. Digo, es este camino. ¿Sí? Julia, Ok. ¿qué querías terminar de decir? Perdón, no, decía que era importante que entiendan bien la diferencia entre una lámina, una línea, ¿sí? El volumen, porque incluso el otro día uno de los trabajos que estaba corrigiendo, que tenía la base como un cilindro, ¿sí? ¿Cuál es el límite en el que yo lo veo como un cilindro y no como una lámina? Cuando el espesor prepondera sobre la superficie, empiezo a percibirlo como un volumen, ¿sí? En el caso anterior en el que tenías, A se ver. perciben como láminas, porque, ahí va, la percepción es laminar, ¿sí? No es lineal, ¿sí? Ok, ok. Entonces Es el empiecen a ejemplo que puso trabajar con... Federico, el otro día Federico puso el ejemplo del palo de escoba con el mate. Digo, el palo de escoba, desde un punto de vista, es un objeto lineal. Ahora, cuando lo acercamos a otro objeto, nos damos cuenta de la volumetría que tiene ese palo de escoba y pasa a ser un volumen cilíndrico y ya no un objeto lineal. Ahora, si yo ese palo de escoba lo pongo en un contexto con otras dimensiones y pongo a sostener un tablón en algún lugar mucho más grande, sí es un objeto lineal. Ese es el punto. Ok. Bueno. Bueno, esta vendría a ser mi ¿Listo, presentación. Nico? Sí, sí. Dale, pasemos a otro. Gracias. Hola, buenas tardes. Hola Pablo, Buenas ¿qué tal? tardes. Hola, ¿se escucha? Pablo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Puedo Sí. mostrar brevemente lo mío? Sí, dale. Voy a compartir. Tengo una pregunta con respecto al trabajo, y es básicamente qué camino seguir. El volumen que elegí. Uh-huh. Se ve bien, ¿no? Sí. Es una base cuadrada, un pentágono y un dodecaedro, ¿no? Tiene 12 lados. Cabe aclarar que esta cara es igual a la cara posterior y esta cara es igual a la cara opuesta. Sí. Con lo cual tengo, básicamente elija la cara como para exhibir, ¿no? Lo primero que diseñé fue esto, que es una especie de asiento con un respaldo que se ajusta a la parte posterior del volumen. Si sumamos acá está el volumen de la posición, y en la parte posterior, acá se ve cómo copia la geometría del objeto. Esto lo hice con la intención de decirle al usuario cómo es ubicado, ¿no? Perfecto.
ahí bien. El asunto es que el objeto, si uno lo rota 90 grados, entra igual, porque su ancho es el mismo. Con la consecuente discongruencia de las caras. El objeto entró, pero no tiene sentido el soporte en sí. Lo soporta, pero bueno. Con lo cual encontré con este problema. Por eso cambié el enfoque y diseñé esto. Y dije, bueno, el usuario elija qué cara quiere mostrar, ¿no? Esto no impide que el objeto entre de la manera que quiera entrar. Y entra, bueno, básicamente le da cierto ángulo como para exhibir la cara con un poco más de ímpetu y nada más. También le puse base triangular, cosa que quede un poco más sólido. Y esto fue lo que presenté la vez pasada. En la corrección se me había por ahí señalado que podía trabajar con algún otro material. ¿Qué pasa? Acá disculpame. No se rían de la cantidad de archivos que tengo en el... ¿Cómo encontrás cosas ahí? No sé, por eso no encuentro nada, pero bueno. Sí, no, evidentemente me estoy hiperventilando con ese desktop. Sí, bueno, voy a mostrar, diseñé esto que básicamente lo sostiene de manera tal que solo entra mostrando la cara que quiero mostrar, ¿no? Porque lo agarra de la cintura y esta cintura sí es distinta de un lado y del otro. Y pregunto, ¿ahí por qué la parte donde esa esquina, justo donde tenés el mouse, sí. No sigue la línea, la arista del volumen que así en diagonal? No sé cómo explicártelo sin mostrar. En vez de ser cuadrado ese brazo que lo sostiene... No, ahí va. En vez de ser cuadrado... ¿Por qué no va acá? A ver. ¿Por qué no copia la cintura de...? Vuelvo al anterior. ¿Estas propuestas por qué no las agregaste? Porque las hice ayer. Yo estoy mostrando tu pantalla. Están muy bien. Pablo, creo que fui yo la que te corregí. Acá, ¿no, Julia? Sí, creo que fue Jauregui. No, Mirela, me parece. Perdón. O vos, Mari. Yo estoy casi segura porque recuerdo que en una instancia yo te corregí, fui la que te dijo que jugaras con yo corregí esto de las láminas y las la líneas. primera parte. Bueno, yo la segunda. Está bien. Por eso. A ver. Perdón, chicos, ahora los dejo seguir. Me parece muy interesante que hubo un salto enorme de lo que pensaste haciendo a la parte esta. La dejo a Juli que siga porque te iba a decir algo interesante. Eso mismo que acabas de dibujar. Vamos acá marcando, exactamente. Está bien. Entonces no... Yo estoy mostrando tu pantalla. Bien, no entendía quién era el que estaba haciéndolo. A lo que me refería es, no como un capricho, sino mi pregunta en realidad hubiese sido, ¿por qué el brazo que contiene a la cintura, por así decirlo, de tu volumen, tiene forma cuadrada, cuando en realidad tu volumen en ese sector creo que es un pentágono, en la figura del medio? Sí, es un hexágono, pero sí, entiendo. Creo que la respuesta es que en vez de hacer 2 encastres, tendría que haber hecho 4, pero bueno, creo que es válido el aporte. No es una crítica, sino una observación para que empiecen a pensar que, fíjate cómo rápidamente el ojo te pide, ¿sí? Que ese soporte, que me parece que es interesante, cómo pensaste que la base sea un elemento, un desarrollo laminar, y la parte que soporta en definitiva la estructura sea una línea que no invade o sea, que no te cubre de algún modo ese volumen que vos diseñaste. Entonces, de a poco, no sé si consciente o inconscientemente, estás empezando a utilizar los recursos con un criterio, ¿sí? Así como yo le decía a Nicolás en su propuesta de que interesante decir, uso la línea para soportar la parte superior y uso la lámina para la parte inferior,
bueno, acá estás de algún modo usando la lámina para lo que es la base y una línea para soportar todo el resto del volumen y elevarlo. ¿Sí? Ahora, me parece que sería interesante que esa línea empiece en el lugar donde vos querés, no que quede en cualquier lado, la parte de la punta, ¿sí? De esa línea, Sí. que vos definas dónde querés que empiece, ¿sí? En relación a tu volumen, y además que tenga correspondencia con la parte del volumen donde se está sujetando. Entonces Quizá ahí lo que empieza a haber una correspondencia más interesante. Perdón, Mari. No, que quizás lo que se me ocurre que te va a ayudar mucho a trabajar con alambre. Con algún tipo de alambre. Pero no para hacer toda la estructura, sino para empezar a jugar con la variabilidad. Y después lo pasás. Yo lo pensé, lo que pasa es que el alambre va a quedar algo muy enclenque y... No, pero para hacer una prueba, lo que te digo es para ir probando ahora todo esto que te está diciendo Juli, porque te va a hacer más fácil hacer una prueba rápida. Cuando vos vas a hacer una prueba, vas trabajando, vas viendo, puedes decir, bueno, es por acá, y ahí como que lo pasás al material que estás trabajando. Como una cosa más práctica, te digo, pero... Y no te limita el material, perdón. Una preguntita, Pablo. Sí. En esta propuesta que mostraste ahora, ¿entra de una sola forma el volumen? En realidad entra de dos, porque como dije, la cara se repite del otro lado. Pero entra la cara que yo quiero mostrar, sea cual fuere, de las dos. O sea, pero si vos la girás, das vuelta al volumen, entra de todas formas. Si yo lo roto 90 grados, no entra. Pero si lo roto 180, sí entra, porque la otra... ¿Entiendes? Digamos, si lo que tenés por techo ahora lo pones por base, también entra. Si lo que tengo por techo. Te lo comento más que nada porque vos, a la propuesta que mostraste antes, dijiste, bueno, yo propuse acá que haya una relación formal inequívoca, que sea que el usuario vaya y lo meta de esa forma, y me di cuenta que si lo doy vuelta, entra igual, pero no queda bien, o lo marcaste más o menos así. O sea, Sí. que para mí el problema no sería que lo das vuelta y entre igual, sino que vos estabas marcando ahí una relación formal que te da una pauta de cómo tiene que entrar. Si entra al revés, bueno, hay que ver. Y acá puedes tomar de lo que te decía Julia y te decía Marianela, de bueno, empezar a trabajar esa línea, trabajar esa forma, o la forma en que la línea empieza a generar la representación de esa estructura, para que ahí se empiece a leer cómo va. Para que desde la forma, la estructura se empiece a mostrar cómo va. No que no se pueda colocar o que no entre de otra forma, sino que visualmente empezás a relacionar la forma de la estructura con la forma del volumen, y ahí te indica cómo se tiene que soportar esa pieza. ¿Tira una lámina cuadrada abajo como para mostrar que acá va el cuadrado y no va el dodecaedro? No, pero ese no, ese recurso, digamos, es interesante la propuesta como la venís llevando ahora. O sea, el recurso de que, bueno, cara con cara tiene que coincidir, bueno, sí, es viable hasta cierto punto, pero no necesitas que haya una cara exactamente igual a la del volumen para que se indique claramente cómo va a ir ese volumen. Creo que también pero como vos señalás, yo podría poner el objeto de vuelta y creo que entraría. No sé, no lo tengo acá conmigo, que también creo que también te va a ayudar a cómo se ubica tu volumetría en esa estructura. Si se ubica por arriba, por el frente o de un modo inclinado. Cuando vos determines cómo haces el juego de que se unan las dos partes, ahí te va a ayudar también la parte estructural que vos estás diseñando. Porque si vos dejás cerrada la estructura para que solamente entre inclinada, te puede ayudar, o para que entre frontal. O sea, va a depender de cómo decidas vos que se ubique eso, como se unifiquen esas dos piezas. ¿Sí? Está bien. Igual me parece que está súper interesante el recorrido que hace esa pieza amarilla. Me parece que estaría bueno que sigas trabajándola y llevándola un poco más a lo que es el sólido que hiciste. Porque me parece que está interesante el trabajo que haces. Y ojo con las terminales. O sea, que donde tenés que también pensar eso.
hasta dónde va la pieza, hasta dónde decido yo que termine, cómo termina, termina con una punta así, o termina con otro trabajo, no sé, va a Las depender. Todas esas terminales, cosas, perdón, por terminales te referís al final de a la... esa y a las de abajo. Esto en realidad eran palitos chinos, Sí, digamos. Y sí, yo sí, por eso. dejé esto porque me pareció que, digamos, al tener un menor diámetro, la pieza iba a comenzar a entrar más fácilmente y después iba a tener fricción para que calzara justa. ¿Se entiende lo Igual que quiero ojo con decir? ojo con la materialidad de la maqueta y la propuesta que vos tenés. Porque capaz que vos tenés una propuesta en tu cabeza que no va ni siquiera con los palitos que tenés en tu casa. Por eso es la idea de la maqueta y del dibujo. Ojo con eso también, que no te limite la materialidad de la maqueta a la fabricación de tu idea. Mm, ¿Sí? Bueno, Me está parece bien. que si, como vos decís, esas puntas indican porque son de los palitos, y ojo con esas cosas, ojo con decidir cosas por el material que tenés. Decidílas vos Es porque es tu que, idea. sí, sí, ok, listo. Gracias. Ya, compartir un segundo. ¿Tenés alguna duda, Pablo, de cómo Sí, avanzar? no, básicamente mi pregunta era con respecto al camino a seguir, pero creo que les interesó más la propuesta de lineal que la segunda que hice. A mí, digamos, si yo tengo que pensar como diseñador, quizás elegiría la segunda, que es mucho más simple, más estable, le doy al usuario la posibilidad de usarlo como quiera y uso un solo material. La Pero segunda es bueno, creo que la propuesta del la que trabajo era es como un otra, entonces, asiento. claro, la que era cuadrada, la que no copiaba la geometría de los objetos, sino que era simplemente un apoyo que lo sujetaba y listo. A mí lo que Pero me creo que no es la parece propuesta del trabajo. de las primeras propuestas que presentaste, que no están mal, es que de algún modo se está cubriendo demasiado parte del volumen injustificadamente, y en la propuesta que tiene línea y lámina queda mucho más al descubierto, se percibe mucho más el volumen. Y en las otras ¿Sí? quedaba como una mesita apoyando, que pasó igual en muchas de ustedes de que estuvimos viendo el lunes. El tema de la laminar lleva a que hagan una mesita y arriba pongan la estructura. Entonces, cuando vos empezás, por eso es interesante la que tiene la estructura amarilla la veo yo, pero es color palito. ¿Por qué? Porque vos empezás a trabajar, empezás a dividir dos elementos, empezás a trabajar la parte de sostén de una forma, otra parte como estructural. Entonces, como que tiene otra vuelta de rosca. Entonces, por eso vamos a esa. Ojo que las otras dos propuestas las descartaría y vería en qué partes de esa estructura que vos que planteaste amerita conservar la lámina, y en qué parte por ahí la podrías reemplazar por una línea para que no te cubra el volumen, pero sí te lo contenga, por ejemplo. ¿Me explico? Es como que siempre plantéense en cada elemento que van usando de su estructura, así como en el ejemplo que le decíamos a Nicolás, de la parte de abajo, ¿sí? La base esa blanca que tenía, ¿ya? ¿Tiene alguna función todo ese rectángulo de base? Si yo lo reemplazo por una línea que vincule la parte de adelante con la de atrás, ¿cumple la misma función? ¿Y evito usar toda una lámina? ¿Me explico? Entonces, como que empiecen a tener ese razonamiento cuando empiecen a proyectar, de decir, si saco este elemento, si saco esta lámina, ¿se sigue soportando el objeto? Si no se soporta, ¿cuál es? A ver, todos estos son ejercicios, no digo que ni una resolución esté bien, ni la otra esté mal, sino que son pruebas como para generar propuestas, ¿sí? Entonces empezar a preguntarse, ¿cuál es la mínima cantidad de líneas y láminas que necesito para soportar mi estructura? O, al contrario, ¿cómo puedo hacer para soportar mi estructura con láminas y que me quede cubierta parte del volumen? Otra propuesta, ¿cómo puedo hacer solamente así? Les digo esto como
ejercicio de preguntas que ustedes se pueden empezar a hacer para generar propuestas diferentes. ¿Sí? Bien, bien. Bueno, creo Yo que no más o descarto menos. de lo que hiciste, no descarto nada, al contrario. Las tomaría, las repensaría y volvería a darles una vuelta más para que todos los elementos que conforman estas estructuras, ustedes tengan un porqué, o hasta, como te decía Mari, ¿hasta dónde quiero que llegue esa línea? No que llegue hasta ahí porque me quedó largo del palito, ¿sí? Quiero que llegue hasta la arista de mi volumen. Bueno, yo pensé y quiero que quede hasta ahí. O la lámina, ¿hasta dónde quiero que cubra? Bien. ¿Sí? Háganse ese tipo de preguntas cuando ustedes estén proyectando. Bueno, para la entrega hay que seleccionar definitiva o digamos, se presentan las 5 propuestas que hemos hecho y... Todavía no llegamos a esa instancia. Vamos a seguir con Ok. desarrollar propuestas y alternativas, como te comentaba Julia recién. Ok, bien. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bien. ¿Alguno más? Que tenemos unos minutitos y ya estamos. Sí, profe. Hola. Ah, bueno. Bueno, son 2 segundos igual. Tengo un drama respecto del tamaño de los soportes. 2. Les explico. Resulta, yo me puse a hacer los soportes y algunos quedaron muy grandes y quedaron, o sea, para mí no sé si son lineares o son volúmenes, tipo, no sé. Por ejemplo, no sé si llega a ver, que es como un cuadradito, que parece una cajita. ¿Se ve ahí? ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, acá yo hice un cuadradito, ¿no? Porque la figura que yo voy a usar es esta, que es una triada. Es un triángulo que va a un rectángulo y abajo tiene un círculo, ¿no? No sé si se llega a ver bien, pero bueno. Sí, se ve. En fin, el punto es que por ejemplo, que es un cuadrado, la figura iría así, ¿no? Se apoya así y queda apoyada ahí, ¿no? Básicamente. Ahora, para mí está bien en respecto del tamaño, porque no es muy grande respecto a la figura. Pero hice este otro, que me quedó re bien la estructura, porque quedó re resistente y todo, y quedó genial, pero está, ¿cómo se dice? Es muy grande para mí, el soporte respecto de la figura. A ver. Que es este otro. ¡Tarán! Es muy grande. Esto se apoya así, pero para mí, ¿ves, Bueno, ¿ves yo lo te que digo? pregunto. Ah, bueno, con musiquita y todo. ¿Cómo no? Te pregunto, ¿qué pasa si empezás a darle un carácter diferente de dimensión a la lámina de arriba, Sí. a la lámina de abajo? Ah, bueno, ya hay un inicio de tener la parte de abajo más chica. Sí, acá tiene, claro, la parte de abajo es más chiquita. Sería mejor si tuviera fotos, pero Bien. bueno, no hice tiempo. Pero No, bueno, no. esta lámina esta creo que es de 8 centímetros y se achica hasta 5, o sea, viene así. Pero nada, para mí es muy grande pero quedó bien, pero es muy grande, me parece, respecto de la figura, porque ves que son más o menos de años. Bueno, Yo no sé por qué tengo el concepto de que el soporte tiene que ser más chiquito que la figura. No sé. Alivianalo pasándolo a lámina, a ver qué pasa. Perdón, a línea. línea. A línea. Vos tenés una lámina. ¿Qué Sí, son pasa todas si esos láminas. son elementos lineales? Y ahí vas a Claro. aflojar un montón la carga visual que tiene Claro. y que sea menos tosco. Entonces empezá a pasarlo si te interesa esa propuesta también. La idea Y es que otra vayan opción, avanzando. porque De todas las después- propuestas que hicieron hasta hoy, que sigan avanzándolas, y que sigan avanzándolas, y que sigan Sí. avanzándolas. Claro. Porque después también había hecho. Sí, decime, profe. Perdóname, una alternativa es avanzar, como te decía Mari, en ver cómo esa propuesta la complementás con líneas o la haces toda en líneas, y también creo que sería interesante que vos le des, si es que vos querés, un frente o un detrás. ¿De qué modo podés comunicarle al usuario, digamos, o a quien posea esa estructura, cuál es la parte delante de tu estructura?
¿sí? Porque vos como me las mostrás, no tiene un lado. Claro, sí. Sí, sí. Entonces, si a vos te interesa darle un lado, una cara de adelante, ¿sí? De algún modo que tu estructura Sí. te permita indicar, incluso vos ahora tenés los dos planos, de arriba y de abajo, paralelos. ¿Qué pasa si inclinás uno y el otro lo Sí. dejas plano para que se pueda apoyar en el suelo? Entonces ahí ya le estás dando un carácter de que hay una parte que está presentándose hacia al que ve. Y empezás a darle Sí, sí. una vueltita más a tu propuesta. Claro, por ejemplo, de eso había hecho este otro que es más chiquito, Bien. es como un triangulito, y la figura va acá, pero me quedó muy chiquito porque casi que toca ahí el piso, no sé si se llega a ver. No, pero me parece interesante, ahí va. Pero Eso bueno, es un poco lo que te estaba tratando de comunicar. Lo importante después es que soporte la había- pieza. Perdón. Claro. Lo importante es que Sí, vos sí. lo dejes en algún lugar y que vos puedas poner los dos elementos y que ninguno de los dos se caiga. Claro. Sí, pero Eso bueno, la también hay que tenerlo mayoría en cuenta. igual, claro, la mayoría igual que hice son así laminares y son la famosa mesita. Después había hecho este otro que va así como acostado. Y nada, o sea, tiene acá la figura. Más o menos son todos el mismo concepto, solamente que van desde otro lado. O sea, se apoya la figura desde otro lado, pero es básicamente lo mismo. Y este otro que también, pero para no cerrarlo tanto a la mesa, no, o sea, no cerré todas las partes, sino que dejé solamente el lado de acá cerrado y este de acá, o sea, este ángulo lo cerré, pero nada. Y nada, creo que están muy grandes los soportes, más que nada era por eso. Me parece que tendrían que ser. No te pongas así de no, son muy grandes, sino eso es un ejercicio que vos ya lo hiciste hasta ahora y está bien, llegaste a eso, lo pudiste resolver de esa forma. Ahora lo que tenés que fijarte es, de todas las cosas que vos pensás que, de lo que vimos de los otros compañeros tuyos, de lo que más o menos fuimos hablando en este rato, ¿cómo podés cambiarle eso que no te gusta, si se quiere? Vos decís, esto es muy grande, esto es así, esto es así. Bueno, ¿cómo hacés para modificar esa percepción que vos tenés de ese elemento? Empezando Claro. a modificarlo. Bueno, ¿cómo lo modificás? Fíjate que todos funcionan de la misma forma. Tenés un elemento con una sustracción y la volumetría se encaja ahí. Bueno, ¿qué otras formas tengo de tomarlo? Y empezar a ver eso. ¿Qué pasa si esos elementos que vos hiciste solamente laminares se pasan a línea lámina y a línea solo? Claro. Y ahí es como cuando estás trabado y no sabes qué hacer, es como el camino para seguir. Y en ese proceso te van a salir nuevas ideas. Eso estoy convencido. Te aporto, Mari, a lo que le comentaba, y también teniendo en cuenta lo que le decía Julia a Pablo en el anterior con el tema de la línea, que vos ahí resolvías, como decía Mari, a esa pieza, a esa lámina plegada, le sustraías una parte, le sacabas un pedacito y ahí va el volumen. Entonces, también que te aportaba Mari, bueno, si empezás a trabajar la línea, o la línea te va a aportar un lugar o una sección donde vas a encajar ese volumen que no necesitas, digamos, lo que pasa en la lámina, cortar, sino que puedes empezar a trabajar la forma de esa línea para que contornee, para que te dé vuelta ahí cerca del volumen y de esa posición donde encaja y empezás también a darle la relación formal entre uno y el otro. Sí, sí, está bien. Bueno, nada, era básicamente eso. Ah, perfecto. Muy bien. Gracias. ¿Alguien que quiera Hola. mostrar? Buenas tardes. Hola. ¿Cómo están? Comparto la pantalla. Bueno, ahí el primero que había hecho, que es medio caótico, era como unos zigzags que va haciendo una línea. En realidad lo iba a hacer una línea más adelante en otra. Porque medio que lo dejé de lado este. Y después empecé a hacer con figuras geométricas también,
algún tipo de entrecruzamiento. Muy bien. Acá lo tengo pintadito, para que entre la figura. Bien. Ahí como anoté, el problema con este era que si está parado de esta forma, entra bien, pero si lo pones al revés no vas a saber cómo va a quedar la figura, digamos. Bueno, fíjate que eso lo podrías resolver con, por ejemplo, generarle algún corte a las patas de la lámina de la base. Entonces, Claro, para que quede... a ver, te estoy diciendo una opción de miles que se te pueden ocurrir, ¿eh? Sí. Digo, no, cuando te escuché decir la anterior, que la descarto, no descartes nada, porque hay buen trabajo. Entonces, cuando algo no le cierra de una propuesta, está bueno que te hagas ese replanteo y ver cómo lo soluciono con esa propuesta, ¿sí? No descartarla. Bueno, la 3 es más cuadradita también, es como más fácil de saber cuál es la parte que va hacia abajo y cuál va hacia arriba. Uh-huh. Después había retomado en la 4 la misma de la 2, pero le hice una base por ahí también más, que parece como un volumen. Usar algunas ornamentaciones como para que parezca algo más como una planta o una cosa así. Y después empecé con el tema de, basándome en el mate, en la base del mate, y jugando con la base de la figura, algo más patitas y alambre. Y el último fue una base ya copiando como la geometría de la base de la figura. Una Entonces pregunta, yo tendría... esa pieza que está plegada y que gira, ¿parte de una sola lámina? ¿Onda origami? Está bien. No, la del soporte. El La soporte, parte de arriba sí. arriba del soporte. Es que agarré como el blueprint que tenía de este y usé para hacer la base. Sí, pues tiene una reminiscencia a los pliegues del origami. Sí, está Y con esa medio misma, una con onda. esa misma lectura yo seguiría por la parte de abajo y lo unificaría un poco. Y me parece que quedaría un poco. Si no te queda la parte superior, la parte donde contiene con una cierta recorrido de lámina, y la parte de abajo queda totalmente lisa, entonces como que se pierde ahí un poco. Quizás siguiendo ese mismo recorrido de plano estaría interesante, pero nada, son... Continuando esta de acá arriba, hacia abajo. Sí, porque es como que hace como que empieza, como que gira. Sí. Ojo, por lo que veo en la maqueta y lo que logro ver en la foto. Es como que el soporte hace este recorrido. Como que, o sea, hace un recorrido y queda ahí. Sí, es como, Y me hay como parece una que si eso desconexión un poco. lo podés lograr que siga y que vaya hasta abajo, de alguna forma con ese tipo de repetición, quedar interesante. Claro, sí, porque en realidad es como que queda desconectado, como si yo hubiese puesto una base a esto, digamos. Como, sí, estaríamos por ahí, ir por ese lado. Como un avance de la propuesta. Como un abanico. Claro, sí, sí, sí. Trata de hacer eso también. Y bueno, son esos por ahora. Está muy bien tu desarrollo de propuestas, es interesante. Yo
todas las propuestas, bueno, buscaría un poco esto, como te dijo Mari, en las 6, que queden siempre, que haya correlación entre base de la estructura y el soporte, que en las otras igual hay una lectura clara, pero esta propuesta 6 la avanzaría en las otras también, vería cómo, de estas propuestas que tenés, cómo poder de alguna forma mezclar la línea en las que ameriten, como para ver cómo pueden evolucionar. Pero por lo demás, me parece que está muy bien. Hay un buen concepto de propuesta. Lo que había quedado mucho en eso de ir girando, es como que me quedé mucho en ese tipo de propuestas y no sabía para dónde ir, digamos, después de eso. Bueno, por eso digo que sé que lo que tenés presentado hoy es muy interesante, vería cómo trabajar con la mezcla de lámina y línea, ¿sí? Ya sea con estas propuestas que tenés, o si se te ocurren nuevas, también es válido, pero el volumen de trabajo que tenés hasta ahora es interesante como para no dejarlo a un lado, sino revisarlo un poco más. Esto que vos observaste en tu propuesta de que uno no tenga la duda de si tengo que dar vuelta a la estructura o no, sino que claramente yo entienda que hay un apoyo y hay un soporte donde va el volumen, y creo que tenés volumen de trabajo como para hacer, y está muy bien. Bueno, voy a darle una vuelta de tuerca a cada una de ellas, entonces. Muy bien, muy bien. Dale, bueno, gracias. Bueno, llegamos a horario ya, así que quédense atentos, chicos, al campus, que se van a subir, digamos, ya están subidas las consignas, lo que va a pasar el lunes, que se van a subir los detalles para que se puedan conectar a la corrección. Vayan ordenando todo lo que vinieron haciendo para poder mostrarlo, avancen nomás en base a las correcciones y comentarios que hicieron hoy en desarrollar propuestas y alternativas. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo avanzar? No, está todo súper claro. Bueno, si nadie tiene dudas, como les decía Julio, fíjense que a partir de la clase que viene vamos a implementar, hacer como pequeñas comisiones como para tener unas devoluciones más individuales, ¿sí? Así que estén atentos al campus para la clase que viene. ¿Sí? Listo, buenísimo. Bueno, Gracias, chicos, profe. Avancen, chicos. Bueno, nos vemos. Cuídense. nos vemos, Buenas profe. tardes. Hasta luego. Chau.